Buenos días, señor rector, muchas gracias por la presentación. Creo que lo dijiste mejor que en mis artículos. Muchas gracias, muy amable. Hoy la verdad es que es un placer estar aquí. Hoy me apena que esté gente parada. ¿Qué podemos hacer? ¿Puedo hacerlo para que no estén? Prometo hacerlo entretenido para que por lo menos el estar parado no sea tan desagradable, pero les agradezco mucho Y como dijo el rector, lo más importante pues es que los alumnos de la universidad eventualmente se conviertan en los grandes protagonistas del éxito de este siglo XXI que apenas está empezando, ¿no? Muy bien, miren, la cuarta revolución industrial, de una manera muy breve, pero muy importante, es que la gente se dedique solamente a pensar y que el hacer se termine. Vamos a ver a qué me refiero con esto, porque suena un poquito extraño el dejar de hacer, pero ese es el gran tema. El mundo hoy está dividido tristemente entre los que piensan y los que hacen. Y a nosotros nos tocó la parte triste, que es la del hacer. La del hacer es las maquila. Voy a decir cosas que van a ser un poquito provocadoras, lo voy a hacer con todo el respeto del mundo, pero lo peor que le ha pasado a nuestro país es la maquiladora. Si ustedes piensan que la maquiladora es una buena idea, espero en Dios que acabando la conferencia se les haya quitado esa idea. La maquiladora, desafortunadamente, lo que ha traído a nuestro país ha traído una pobreza porque no se piensa en la maquila. En la maquila se produce lo que otro pensó. Y lo peor de todo es que los indicadores de la maquila son tres, que yo le llamo los indicadores de la pobreza. Lo más barato, la mejor calidad y entregarlo a tiempo. Esos son los valores de la pobreza. Es muy triste cuando uno ve, por ejemplo, la idea de que México es el principal exportador de coches y bla, bla, bla. Ningún coche es mexicano. Y lo que se queda en México es menos del 1% del precio de venta. Son empleos miserables. Es lo mismo de irse a la frontera, cruzar ilegal y trabajar allá. Nada más que acá es legal. Eso no es la solución para México. Estamos en la parte del doing, la parte del hacer, y no es así. La cuarta revolución industrial es una oportunidad maravillosa porque es precisamente de que la gente piense. El pensar. El mundo está dividido entre el pensar y el hacer, y tristemente a nosotros nos tocó el hacer. Y pensamos que eso es el camino. Nosotros tenemos en la mente inceptados conceptos que pensamos que funcionan. Miren, hay una película muy interesante de Chris Nolan. Chris Nolan es el gran director británico-americano. Y Chris Nolan es el que hizo la trilogía de Batman, por ejemplo, es él. Pero él también hizo Memento y también hizo Insomnia e Interstellar y puras películas realmente muy interesantes. Son unas cuantas, pero cada película ha sido muy influyente. Y él trata de hacer en sus películas, de emular lo que pasa en los sueños. Cuando uno sueña, es exactamente lo que pasa en el cine. El cine es una serie de fotogramas, snapshots que se presentan en tu mente y de alguna manera, cuando uno está soñando, esos mensajes se construye una narrativa y nosotros hacemos exactamente lo que pasa en el cine. Entonces lo que Chris Nolan quería hacer en el cine, siempre sus películas son de mandar snapshots muy fuertes, son choques visuales muy fuertes para que tú construyas la narrativa. Los sueños es lo mismo. Hay ideas que se van plantando en nuestra mente. Casualmente es muy chistoso porque no estaba planeado. Ayer tuve una entrevista en CNN y lo hicimos desde Colima, entonces estaba muy emocionado que dijera ahí Colima, Colima en la entrevista y expliqué precisamente este tema. Se inceptan en nuestra mente ideas en el subconsciente y pensamos que en el consciente son adecuadas. Ustedes, por ejemplo, tienen la idea de que si algo es barato es bueno. Lo peor que le puede pasar a un país es que venda barato. Pasa uno por los supermercados como el Kiosk, por ejemplo, y los letreros de cosas baratas son tantos que ya mejor digan lo que no está en oferta, ¿no? O sea, nosotros pensamos que el vender barato es bueno. El vender barato, ¿saben qué es lo que provoca? Que pagues sueldos baratos y le pagues al proveedor barato. O sea, la obsesión por el precio bajo es lo que hace que un país no avance. Cuando el mercado define tu precio, tú no estás inventando nada. Tú tienes que definir tu precio.
Y ese precio tiene que ser alto. Los países más desarrollados del mundo son de precios altos, no son de precios bajos. Yo recuerdo la primera vez que fue a Suiza hace muchísimos años, parecía que lo habían pintado todo el día de ayer. Todo se veía bonito, todo se veía limpio, todo se veía, no había ninguna banqueta rota, todo estaba, y esos países son los más caros del mundo y son donde se paga mejor a la gente. Entonces, ¿por qué pensamos que el ser barato es bueno? La eficiencia, que a veces es la manera como disfrazamos el precio bajo, es una verdadera trampa. La innovación no puede ser eficiente. La eficiencia no es innovación. La productividad de los procesos tampoco es innovación. A mí me gusta llamarle a esto la diferencia entre el numerador y el denominador. El numerador es aumentar el ingreso y el denominador es reducir los costos. Las empresas piensan que aumentando el cociente, es decir, numerador entre denominador, si es mayor que 1, me está yendo bien. Es cierto, pero el 95% de las empresas van a bajar el denominador y no subir el numerador. El numerador es muy difícil de subirlo porque hay que inventar. Le llamo a esa parte del denominador la anorexia organizacional. ¿Quién puede pensar que la anorexia te va a ayudar? Es lo que hacemos el día de hoy en las empresas. Somos empresas anoréxicas. Y el día que nuestro precio de la maquila es más alto que lo que él inventó, el concepto quiere, se la llevan a otro lado. Ya no es a China, porque los chinos no son tontos. Los chinos han sido maquiladores 35 años, pero se acabó. El nuevo plan que tiene el 5-12-year plan, que es 60 años de política industrial nueva de China, habla de todo menos de precios baratos. Los chinos ya no van a vender barato. Eso solamente fue un tiempo. ¿Cuántos años tenemos con la maquila barata? Yo he hecho investigación que en los últimos 50 años los salarios promedio a precios reales han bajado en la maquila. Costa Rica perdió el 40% de sus exportaciones cuando Intel decidió llevarse Intel a Vietnam porque era más barato. Entonces, los empleos que nosotros tenemos que generar no son empleos de maquila. Ahora ves, oye, pero tenemos muchos maquiladores en México. Sí, ese es un gran problema. De hecho, a mí lo único que de alguna manera he visto bien en esta nueva situación de que vamos a perder mercado de la mano de obra barata y que se va a llevar a otros lados, es que nos va a forzar a hacer las cosas diferentes. El país más avanzado de América Latina, ¿cuál es? Es Chile. ¿Por qué Chile? Muy sencillo. Porque ni modo que maquiles a los pingüinos, Chile está muy lejos. O sea, nadie va a ir a maquilar a Chile. Chile está lejísimos. O sea, logísticamente no me conviene maquilar en Chile. Entonces Chile tuvo que salir adelante por su propio esfuerzo y tiene el ingreso per cápita más alto de la región, porque no depende de que alguien piense afuera y lo venga a hacer aquí adentro. Si ustedes tienen un iPhone y ven atrás en el iPhone, ¿qué es lo que dice? Dice Design by Apple in California. Es más, dice en Cupertino, específicamente la región donde lo diseñan, y luego después dice, no dice Made in China, dice Assemble in China. ¿Por qué le pusieron Assemble en lugar de Made? Porque Steve Jobs quería mandar la señal, los chinos no lo hacen, solamente lo ensamblan. Yo recuerdo una vez que me tocó estar en una reunión hace ya muchos años con el presidente español Aznar y en ese momento el presidente Vicente Fox. Y yo me acuerdo que el presidente Vicente Fox, que la verdad es que no entendía mucho, creo que ahorita entiende más, la verdad es que la última vez que escuché de él como que entiende un poco más, pero en ese momento no entendía mucho. Yo estaba presentando la maquila de Monterrey y el norte de la República, estaba todo muy, fue el TEC de Monterrey, todo el mundo muy emocionado y todo. Hasta que Aznar dijo algo, Aznar dijo, a ver, déjame ver si ya entendí. Tú me estás diciendo que México es el país que manufactura más barato, muy bien, excelente calidad, lo entrega a tiempo, lo más barato, lo que piensan otros. Y entonces Aznar dijo una cosa muy interesante. Un país va a ser independiente hasta que sea dueño de sus ideas. Nosotros no
somos dueños de las ideas. Nosotros producimos barato. Y se ha hecho un virus. Hay un artículo que si lo pueden leer, está traducido también en varios idiomas, inclusive el español, que se llama México's Maquiladora Syndrome. Lo escribí hace ya como 7 años. Y ya es un icono clásico, de todo el mundo habla de Maquiladora Syndrome. Si lo buscan lo van a ver, están por todos lados en Google, Maquiladora Syndrome. Y lo que hablaba en ese artículo era, cuando estaba cumpliendo 200 años de la independencia mexicana, hablaba yo precisamente de eso. Que no tenemos la independencia todavía. Porque dependemos de que otro venga a invertir aquí en puestos baratos. Y contaminaron las universidades también. Yo recuerdo en el TEC de Monterrey, cuando yo me gradué, que las marcas que venían a contratar a los ingenieros del TEC eran Westinghouse, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, General Motors, o sea, las marcas más lindas del mundo. Yo estaba emocionado porque iba a trabajar en una de ellas. Tuve como unas 25 ofertas de trabajo cuando me gradué y gracias a Dios pues escogí la que más me llamó la atención, John Deere. Fue una bendición haber entrado ahí. Y yo no me di cuenta hasta que estudié en el MIT en Harvard que yo trabajaba en una maquila. No sabía. Yo estaba en el denominador, le llamo yo el lado oscuro de la fuerza durante muchos años y no me di cuenta hasta que fui a estudiar a Estados Unidos. Dije, Dios mío, hay una diferencia enorme. Y yo estaba emocionado con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que las universidades se contaminan porque una empresa tiene 5 áreas. Las operaciones, los recursos humanos, la parte comercial, la tecnología y las finanzas. Son 5 áreas siempre. Lo puedes subir en más, pero básicamente son 5 áreas. Bueno, la maquila no tiene la tecnología porque esa la piensa en otro lado. No tiene la comercial porque esa la piensa en otro lado. Solamente tiene operaciones, la parte barata de finanzas, que es la parte de contabilidad. La tesorería no se hace en la maquila en México, se hace en el que la inventó. Y recursos humanos también tiene. Que a veces tiene rotaciones enormes, ¿verdad? Solamente tiene 2.5 áreas de lo que necesita una empresa. Nunca comercial, nunca tecnología. Solamente lo que dicen los de allá. Nosotros lo manufacturamos barato y se lo regresamos. ¿Saben qué pasó con las universidades? Que se dedicaron a esas 2.5 áreas. Y círculos de calidad y bajar los costos. Y entonces los programas académicos de las universidades, y digo el TEC de Monterrey, que fue donde yo estudié porque la puedo criticar porque fue donde yo estudié la ingeniería, era eso, era para preparar ingenieros para la maquila. Y yo no me di cuenta. Yo estaba en esa etapa que me gusta llamarle ¿se ve? ¿Ven la etapa número 1? Ahí estaba yo, vamos a ampliar. La etapa número 1 dice el inconsciente inhábil. Ahí estaba yo. Muy tonto, pero no me daba cuenta que estaba muy tonto. Cuando llego a estudiar a Estados Unidos, a MIT, que es el número 1 de tecnología del mundo, hice el primer posgrado de máster, hice el join entre Harvard y MIT, me daba cuenta y pasé al área 2, el consciente tonto, o sea, me di cuenta que estaba tonto. Pasados los años y gracias a Dios con todo esto, con todo este trabajo, pues pasé una etapa de consciente hábil, o sea, empecé a tratar de practicar los nuevos conceptos. Para mí era tan interesante llegar a MIT y en mi cabeza estaba metidos conceptos. Yo ya llegaba a ser vicepresidente en Cemex y en Sitza Vitro y yo era el vicepresidente de calidad de productividad de la empresa, imagínense, en México, en Sitza. A mí me tocó en su momento, en esos años, decidir quién ganaba el Premio Nacional de Calidad en México. Entonces fue un evento muy interesante y cuando llego allá digo, qué raro que esta universidad sea la mejor del mundo y no habla nada de calidad total, ni reingeniería, ni productividad, nada. Aquí hablan de corporate imagination, network effects, knowledge management.
nadie hablaba de lo que yo dije, pues, pues ¿a qué universidad me vine? Me tardé 6 meses en darme cuenta que el que estaba mal era yo. Porque mi complejidad cognitiva, mis conceptos eran del tercer mundo. Y es lo que me da tristeza de nuestro país. Yo desafortunadamente voy muy poco a México, me fui hace ya 25 años. Y la verdad es que pues no tengo tanta oportunidad de venir, pero cada vez que vengo me alegra muchísimo porque este es mi país. Independientemente de que me haya educado en otros lugares, ese es mi país. Y me da tristeza que regreso. El otro día fui a dar una conferencia a Saltillo, Coahuila, también con el gobierno de Coahuila, y me llevaban a comer el cabrito, ahí ya sabes, ahí en Saltillo. Y me dio como un déjà vu, porque yo cuando trabajaba en John Deere, en la maquiladora John Deere, y estaba entre el corredor ese de Monterrey y Saltillo, las mismas playeritas baratas que dan las maquilas, donde tienen el nombre de la maquila, era la misma pintura que yo había vivido 25 años atrás. La misma. Era la misma gente, ingenieros baratos nuevos, maquilando para otras empresas que son los que lo piensan. Y es tan triste cuando uno de repente una entrevista en México y está un Anchor News aquí entrevistando al presidente del Citibank, eso fue hace unos cuantos meses, y le pregunta el entrevistador, no voy a decir nombres para no hablar mal de nadie, pero el entrevistador le dice, ¿y qué opina de México? A veces los mexicanos pensamos que México está en la mente del mundo, la verdad es que no estamos, solamente para las cosas tristemente noticias malas, ¿no? Pero le pregunta y le dice, no, pues muy bien, o sea, México muy competitivo, dijo el de Citibank. ¿Saben qué significa que eres muy competitivo? Que eres barato. La palabra competitividad significa que eres barato y eso está malísimo. La competitividad no tiene que definirse en lo barato. Tiene que definirse en que lo estás haciendo caro. Cuando el mercado define tu precio, tú no estás haciendo estrategia. Cuando alguien hace estrategia, define el precio. ¿Ustedes se acuerdan cuando el iPhone fue lanzado? El iPhone ha sido el producto más exitoso de la historia de la humanidad. El desarrollo costó $150 millones y da como unos 100 billones al año. Cuando el iPhone se lanza y el precio era altísimo y se vendió como no se ha vendido nada en la historia, todavía el expresidente de Microsoft, que en ese tiempo era muy malo, Steve Ballmer, dijo, qué tontería más grande, un teléfono que va a costar $600 y la mayoría lo va a pagar el carrier. ¿A quién se le ocurre una tontería? Bueno, fue el producto más exitoso del mundo. El pensar que una persona pobre quiere un producto pobre es una idea muy pobre. Lo peor que podemos hacer es definirnos como países pobres, competitivos. La competitividad no está basada en la pobreza. Pero desafortunadamente, y lo peor de todo es que el entrevistador le dijo, qué bueno. Y todo el mundo dice, seguimos siendo competitivos, significa que sigues siendo pobre. Entonces, yo quisiera que esta obsesión por el precio bajo, Dios mío, nos la quitáramos. Nosotros lo que tenemos que hacer es vender caro. Ahora, no creo que me malinterpreten, vender caro siempre y cuando vendas valor. Porque si lo que vendes no tiene valor, mejor bájale el precio entonces, güey. Entonces tenemos que ligar el precio alto con el valor. Y el valor tiene que ver con elementos que no conocemos. El título de la charla tiene que ver con la cuarta revolución industrial y tiene que ver con eso. Es el dejar que la gente que ya no haga. Cuando los robots incursionaron en la vida nuestra, tenían 3 características de por qué tener un robot. Número 1, que sea un trabajo muy monótono, muy aburrido. 2, que sea un trabajo peligroso. ¿Cuánta gente sigue siendo afectada por accidentes en el trabajo porque están haciendo cosas? Y 3, que sea muy preciso. La vista se le acababa a la gente. Eso era un robot. Nosotros con la maquila dijimos, ¿para qué tenemos robots si la mano de obra está tan barata? Ahora, Estados Unidos cometió un error enorme.
versus Alemania, que Alemania no lo cometió. Alemania, el héroe de Alemania es el ingeniero. Es maravilloso. El héroe de Escandinavia es el ingeniero. El héroe de Japón es el ingeniero. No es el administrador, no es el manager. Los americanos nos han tratado de convencer de que el manager es el héroe, el gerente. Y no es ahí, no es eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gerente en Estados Unidos? Mandó la parte barata a los países pobres. Nosotros tenemos 50 años de retraso en el ensamble. Si Estados Unidos no hubiera mandado el ensamble a los países pobres, hubieran pasado dos cosas. Una, ahorita estaríamos imprimiendo 3D todo. ¿Saben que el acero también se imprime? No debería haber ni una persona el día de hoy haciendo cosas en las fábricas, sino solamente pensando. La cuarta revolución industrial es la revolución del pensamiento, la revolución de la mente. Lo único que nos hace diferentes de los animales de la creación es que nosotros pensamos. Pensar es la parte más importante del ser humano, pensar. Cuando alguien se la pasa 8 o 10 horas del día solamente haciendo sin pensar, y cuando alguien dice, tengo completamente eficiente la línea de ensamble, tengo la gente exacta para esta línea de ensamble, soy totalmente eficiente, no una persona más, todas las personas están totalmente concentradas en lo que tienen que hacer. Cuando tú haces eso, dejaste de pensar. Porque la única manera de pensar es que tengas gente extra en la empresa. De manera que el decir, voy a hacer un right sizing, downsizing para hacer la reingeniería y tener solamente el número de gente que necesito para una empresa, cuando tú dices eso, estás haciendo barato el pasado. El futuro se inventa cuando hay gente que se dedica a pensar en el futuro. Déjame darles un ejemplo de la historia. Y déjenme ir al siglo XV. El esplendor más importante de la historia ha sido en el siglo XV. El siglo XV fue el Renacimiento. ¿Qué pasó en el Renacimiento? Ustedes saben que en Florencia, todo el mundo sabe que Miguel Ángel y Rafael y Leonardo se conocían, pero ¿sabían que también eran amigos de Dante Alighieri? Y también eran amigos de Nicolás Maquiavelo. Coincidieron en la historia, parece, algunas de las mentes más importantes de la historia, en la misma ciudad, en el mismo tiempo. ¿Qué pasaba en Florencia? Había una persona que se llamó Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, que se dedicó a pagarle a la gente por pensar en arte y en ciencia. Arte y ciencia. A nadie le gustan las cosas pobres. Es bien triste cuando nosotros pensamos que el arte solamente es para la gente que tiene dinero. Los alebrijes son una cosa maravillosa, mexicana, son preciosos. Eso es arte. El Renacimiento fue precisamente para patrocinar que pienses. John Deere, que fue la empresa en la que yo tuve la oportunidad de trabajar y que era una maquila, tuve la fortuna de que empiezo a trabajar en esa maquila, y el director de manufactura y luego el director general de la empresa, americanos, me vieron un día ahí, hice un proyecto que parece que les gustó y me movieron a Estados Unidos. Cuando llego a Estados Unidos con John Deere, pues ya no era maquila ya. Y me asignan a una parte que John Deere le llama la fábrica del futuro. El 25% de la gente de John Deere se dedica a pensar en el futuro. Es la única empresa de la historia de los últimos 200 años que sigue siendo la número uno en lo que hace desde que empezó. Nunca ha bajado de ser la número uno John Deere. Yo estaba en la maquila en México, luego tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ya estar en la matriz, en el Moline, Illinois, en el área cerca del área de Chicago. Y me tocó trabajar también, mi primer trabajo, en esa parte de Factory of the Future. Yo pensaba que el mundo era así, pero el mundo no era así. Solamente en empresas como John Deere. La mayoría de las empresas lo que están haciendo es hacer las cosas baratas. Y eso no nos ayuda. Todas las tragedias del mundo el día de hoy, yo se las voy a ligar con alguien que bajó el costo de algo.
El derrame del Golfo de México, ¿se acuerdan de petróleo, de British Petroleum? Fue porque alguien redujo algo de seguridad porque no se necesitaba. Los que murieron en Benghazi fue porque alguien decidió que no era embajada, sino que una representación consular, por lo tanto menos presupuesto y por lo tanto no armamento. Todos los problemas del mundo es porque a alguien se le ocurrió que se podía agarrar algo en algún lado. El low cost lo que me trae es pobreza. Todas las tragedias, pero de veras, todo lo que vemos el día de hoy, el problema de la droga en México es precisamente por el low cost. ¿Por qué? Porque hay gente que no es mala y que tiene, valga la expresión, trabajar ahí en cosas que no son buenas porque no tiene fuentes de trabajo. O porque los trabajos que le dan son trabajos que desafortunadamente le da más dinero el de la droga. Me explico, o sea, todo lo que nosotros encontramos de tragedias en la humanidad el día de hoy tiene que ver con alguien que bajó el costo. Ahora, es muy fácil, miren, el mundo desarrollado tiene precios altos. Fíjense este dato, el premio Nobel de Ciencias tiene más de 100 años. Nunca lo ha recibido un residente en economía emergente. Oye, pero Molina está peor que yo, tiene 40 años en Estados Unidos. Yo tengo 25 ya, en Estados Unidos y Europa. O sea, nosotros no residimos en México. Tristemente las ideas que yo he escrito no se me ocurrieron en México, desafortunadamente. Me hubiera encantado eso, pero no fue así. Porque el contexto es diferente. Es bien fuerte lo que acabo de decir. Ningún premio Nobel de Ciencia, que es el que de alguna manera determine el avance de tecnología de un país, se ha dado a un residente de economía emergente. Los de economías emergentes que lo han ganado, como nuestro querido Mario Molina, pues no residen en México. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tecnología, como lo mencionó hace rato Eduardo, nuestro rector, es solamente en los lugares más avanzados. Y precisamente por eso fue que se me ocurrió la idea de la T grande. Bueno, en lo que hacemos algo de tecnología, vamos a innovar el modelo de negocio. Y eso obviamente es importante, pero no solamente es ahí. Déjenme pasar, si les parece, a otra obsesión. La obsesión por el cliente. Y miren, yo quisiera citar esta película. ¿Alguien se acuerda de esta película? Esta película se llamó Elysium. Es una película hace algunos años. Y es una película que de alguna manera pinta lo que está pasando el día de hoy en el mundo. La parte de arriba es el mundo que piensa y la parte de abajo es el mundo que hace. Ahora, en el mundo que piensa, si ustedes recuerdan esa película, es una película en la que la Tierra estaba ya tan contaminada que la gente que tiene dinero y que tiene tecnología deciden salirse de la Tierra. Es exactamente lo mismo que poner un muro. Nosotros vamos a ver muros en todo el planeta el día de hoy. Estamos en una etapa muy triste el día de hoy en el planeta. Ahora, si alguien dice, no, pero después de 4 años cambiamos. Creo que estamos en un cambio de era, tristemente. Les voy a dar una mala noticia. La historia de la humanidad tiene más tiranos que gente decente. Lo que pasa es que nosotros venimos de un contexto histórico de fines del siglo XVIII. En fines del siglo XVIII se hizo algo que se conoce ahora como The American Experiment, el experimento americano. Este es un tema muy interesante. Solamente 2 países en el mundo han sido creados e inventados con su constitución basada en la Biblia. Solamente 2 países en el mundo han hecho eso. Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, y Suiza. Casualmente 2 países son los más avanzados, ¿verdad? También es interesante preguntarse el por qué. Pero ese American Experiment fue de un grupo de gente que se planteó lo que se llaman los Founding Fathers, los padres fundadores de Estados Unidos en el siglo XVIII, que es sumamente interesante cuando uno lo ve, que es hacer las cosas bien, respetar los derechos humanos. O sea, fue un país que se inventó con toda la idea de un experimento. Nosotros pensamos que eso es lo normal.
fue una excepción. Pasan 100 años y en el siglo XIX, la Europa occidental dice, oye, qué interesante lo que hicieron esos tipos ahí en Estados Unidos, eran de los nuestros, eran europeos, y Europa occidental también decide hacer el experimento y hacer las cosas bien, la gente decente, la democracia, los derechos humanos, todo eso que en lo que nosotros nacimos viéndolo y admirando a los países que tienen eso. Eso posiblemente ya se terminó y se acabó el experimento. Regresamos a las supremacías blancas, que es el 40% del mundo desarrollado. Regresamos al poder de las etnias. Regresamos a la discriminación. Y no solamente de Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos, en las tiendas como Walmart, entra alguien white, blanco, y demanda que lo atienda un blanco y no un cafecito. Eso está pasando hoy en Estados Unidos. A mí después de no sé cuántos años me detuvieron en la aduana hace unos meses que regresé a Estados Unidos pues de un viaje. Vieron mi pasaporte mexicano y me detuvieron. Por primera vez en muchísimos años. O sea, están pasando cosas no fáciles. En Inglaterra tristemente ganó el Brexit. En Holanda nos salvamos por un poquito y en Francia por un poquito. Pero la tendencia está ahí. Esta separación. ¿Saben qué lenguaje se hablaba en esa parte de la película, la parte de abajo de blanco y negro, donde la tierra era una maquiladora grande? Matt Damon era el actor principal. ¿Saben qué lenguaje se hablaba? Español. El desgraciado director mandó la señal de que éramos nosotros. El procurador americano, que era el de Alabama, dio un discurso en la frontera. No sé si lo tradujeron aquí en México, pero en Estados Unidos decía claramente, nos vamos a quitar la basura del sur. El procurador americano. Entonces, o nosotros, a mí único que me gusta de esto es ese renacer del orgullo mexicano. Todos mis amigos mexicanos en su WhatsApp, todos pusieron la bandera mexicana, me impresionó muchísimo eso. De alguna forma. Entonces estamos en un momento muy interesante de poder salir adelante como un país que inventa. Ahora, si ustedes dicen que es muy difícil, les voy a dar varios ejemplos para que vean que no es tan complicado. Los alemanes eran malísimos para hacer las cosas. No sabían ustedes eso, ¿verdad? Los británicos les pedían que si era un producto alemán, le pusieron una etiqueta amarilla, decían The Yellow Tag, para saber que son malos productos. Y Alemania lo cambió. Japón, en esa película maravillosa Regreso al Futuro, de 1985, cuando se escopone una piecita, ¿se acuerdan? Que dice el científico de 1955, dice, con razón es que es japonesa. Y Michael J. Fox del 85 dice, si es japonesa debe ser buena. Singapur en menos de 60 años se convirtió hoy en el país más avanzado del planeta. Los vascos en 1978 tenían 25% de desempleo. El ingreso per cápita era casi la mitad del cápita mexicano el día de hoy. Hoy es la segunda región más rica del mundo después de Luxemburgo. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues vamos a ver lo que hicieron. Vamos a ver poco a poco lo que estos países empezaron a hacer diferente. Estas regiones del mundo. Me encanta el poder hablar de esta región porque afortunadamente hay ejemplos como el de la flor de sal, que aquí tenemos a nuestro amigo representado. La flor de sal es un producto, y hace rato, por ejemplo, lo regañé de cierta manera porque le dije, tu producto debe ser más caro que el francés. Si me dices que es mejor que el francés, la flor de sal mexicana mejor que la francesa, entonces ¿por qué cuesta menos de la mitad de la francesa? No, precio introductorio, no funciona eso. No hay una segunda oportunidad por una segunda primera impresión, o sea, no hay. Tienes que darlo más caro. ¿Saben quién lo hizo eso? Corona. Ese ejemplo es maravilloso. La gente de Corona, que era mexicana, tristemente ahora la empresa ya no es mexicana. Ahora es brasilera, belga y no sé cuántas nacionalidades diferentes y se me hace bastante patético y le están destrozando porque se acabó todo ese espíritu que tenía. Cuando Corona entra al mercado americano, toma una decisión interesantísima. No le voy a vender al paisano. Casi todo lo que uno vende de México para allá es al paisano. Es un error.
que es lo que hace Bimbo desafortunadamente, otras empresas, le venden al paisano. No. Estos de Corona dijeron, ¿cuánto cuesta la cerveza de importación más cara en Estados Unidos? Heineken. Nos va a costar lo mismo que la Heineken. Ese fue el precio introductorio de Corona. Aquí era la cerveza del albañil, pero ellos no sabían. Era tan barata la Corona que el envase era transparente porque no les alcanzaba para el ámbar. Luego dijeron que era muy cool porque era muy urbano y no sé. Era porque era el barato. Estaba pintada la marca porque no le alcanzaban a poner las etiquetas muy elegantes porque era la cerveza barata. Y allá pensaron que era minimalista, güey. La cerveza Corona era barata, pero no lo sabían allá. Y se convirtió en la cerveza más emocional del mundo. Cuando entra Corona, fíjense la estrategia Corona, que es una estrategia brillante. Llega primero a Boston. Llega a un bar. Yo estudié en MIT en Harvard. Usted recuerda mejor esa película de Good Will Hunting, donde sale una persona de MIT y que hay un barecito en Boston Common, que solamente va la gente de MIT de Harvard. Así es el clasicismo americano. Si tú no eres de esas universidades, pues no entras. O sea, porque no conoces a los demás. Es muy interesante, pero eso es real. Ahí fue el lugar donde Corona empezó. ¿Qué fue lo interesante? La competencia era Sam Adams, ¿no? Que era la local de Boston. Pesadísima, parece petróleo la cerveza, ¿no? Entonces, pues con una ya quedaban borrachos los alumnos, ¿no? ¿Por qué Boston? Porque es el estudiante más sofisticado de Estados Unidos, el estudiante de Boston. Están las mejores universidades ahí. Número uno. Número dos, muchos estudiantes son de fuera de Estados Unidos. La cerveza es bien local. Cualquier país que vayas del mundo, la cerveza favorita es la del lugar. El paladar se adapta. La Tecate sabe fatal, pero la gente de Baja California le encanta, güey. La Carta Blanca, o sea, las cervezas son locales. Entonces Corona llegó con una estrategia, una dirección clarísima. No venimos a competir contra las locales. Venimos a competir con las que vienen de importación. Entonces orquestaron a la cerveza más grande de Estados Unidos, que era Anheuser-Busch. Los orquestaron y dijeron, imagínense ustedes se pueden poner a pensar cuando llega una cerveza de un país más pequeño que Estados Unidos, obviamente un país pobre como México, y va a tratar de invadir el mercado americano, ¿cómo lo iban a hacer? Orquestando la distribución de Anheuser-Busch, los que vendían Budweiser. Y fue primero, lo pusieron en Boston. La gente, estudiantes de Harvard y de MIT, los estudiantes de Harvard son muy show off, les encanta aparentar. Entonces tomaban 3 o 4 versus la Sam Adams y parecía que tomaban mucho, no les pasaba nada y se convirtió en un exitazo. Y ya con el éxito de Boston, Corona, los mexicanos de Corona, estoy hablando de Valentín Díez, Carlos Fernández, los grandes mexicanos que hicieron eso, van con Anheuser-Busch y le dicen a Budweiser, oye, no venimos contra ustedes, venimos a ayudarte a competir contra Heineken, que tiene 80 años de ser el número 1 en Estados Unidos. Nosotros queremos ser tu cerveza de importación para que le compitas a Heineken. Los convencieron. Y toda la distribución la hacía Anheuser-Busch. Invirtieron un porcentaje suficiente para que la cerveza siguiera siendo mexicana. Y por eso fue el impacto como la abeja africana en Estados Unidos. Ahora dijeron, vamos a irnos después de Boston a todas las ciudades que tengan estudiantes. Número 1. 2, que tengan restaurantes de comida mexicana para hacer el 5 de mayo, que es la fiesta más importante mexicana en Estados Unidos. Y 3, que la cuota de importación de bebidas sea alta. Es decir, la gente está dispuesta a apostarle a la de importación. En 1996, Corona se convirtió en la cerveza más vendida de importación del mundo. Y el éxito fue no porque vendieron barato. Nunca va a ser éxito el vender barato. Oye, pero Walmart es la empresa más patética del mundo, güey. Walmart, ¿saben cuánto le paga el gobierno americano a Walmart para que pueda subsistir? Porque la mayoría de los puestos, como en Estados Unidos no es salario mínimo, la mayoría de los puestos de Walmart, de los que trabajan en Walmart, están abajo de la línea de la pobreza americana.
Entonces, por ley americana, que eso lo va a quitar ahora Trump, le tiene que dar $8,000 millones al año a Walmart en estampas de comida, las famosas food stamps, porque Walmart no se sostiene solo. Si ustedes piensan que Walmart es exitosa, necesitan un poco más de información. Ahora, Walmart no empezó así. Walmart empezó con una idea de negocio maravillosa, de modelo de negocio. ¿Saben qué fue lo que hizo Walmart? Se puso en lugares donde no se quería poner nadie. Y se iba a los lugares más recónditos de Estados Unidos. Esa fue una innovación de modelo de negocio maravillosa. Nunca estaba en ciudades grandes. Luego se fue a ciudades grandes, pero empezó en los pueblos pequeñitos. Y se convirtió en el centro comercial emocional, social, de la gente de los pueblos pequeños. Y por eso Walmart creció a lo más grande que es el día de hoy. Sam Walton se debe estar revolviendo en la tumba cuando ve lo que están haciendo de Walmart. Porque ahora todo es everyday low price, es decir, lo más barato. Y la única manera de que vendas barato, vuelvo a repetir, es que le pagues poco al proveedor y poco al empleado. No hay otra manera. No hay otra manera. La eficiencia es una trampa. Las empresas más exitosas del mundo no son eficientes. Apple siempre se tarda en entregar los productos, pero hacen cola para comprarlos. Le llamo yo el síndrome de Indiana Jones. Indiana Jones lo va a buscar cuando es algo bueno. Lo peor que puede hacer una empresa es vender. Cuando una empresa vende, significa que lo que está produciendo es tan malo que lo tiene que salir a vender. La clave de una empresa es cuando vienen a comprarte. Las colas que hay en las tiendas de Apple, bueno, ¿y saben qué es lo triste? Y ya no. Ustedes saben cuando murió Steve Jobs, ¿qué pasó cuando murió Steve Jobs? Entró Nicolás Maduro en su lugar, güey. Nicolás Maduro en inglés es Tim Cook. Y Tim Cook es malísimo, no entiende nada. En mi artículo más reciente lo critiqué y Harvard me permitió publicarlo y está puesto ahí. Tim Cook está cometiendo errores horribles. No sabe qué hacer. Invirtió 7 veces lo que costó el iPhone en la empresa competencia de Uber en China de taxis. ¿Qué tiene que ver eso con Apple? Nada. Pero el tipo está asustado porque no sabe qué hacer. Les voy a compartir los síntomas de las empresas que no saben qué hacer. Y quiero que ustedes me digan si se encuentran identificados, los empresarios que tenemos aquí. Es muy interesante, son 5 síntomas de las empresas que no saben qué hacer. A eso le llamo innovation plateau. Plateau en inglés significa un estancamiento de la innovación. Y la innovación se ha estancado, el principal factor de estancamiento es el siguiente. ¿Ustedes se han dado cuenta que todo lo que usamos de tecnología, todo lo que tenemos aquí, que se ve muy elegante, nada se inventó después de los 60s? ¿Sabían eso? Todo lo que tenemos aquí se inventó en los 60s, hace 50 años. No tenemos nada nuevo. Es como a la lavadora, le damos vuelta a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, a lo mismo. Pero ¿y por qué es eso? Hace rato Eduardo en la presentación estaba hablando precisamente de la inversión en ciencia y tecnología. No tenemos eso. Ahorita le pregunté precisamente la cifra a nuestro director de innovación y emprendimiento de la universidad y la cifra que me dio no es nada buena. Pero fíjense lo que está pasando en Estados Unidos el día de hoy. ¿Ustedes saben la diferencia entre R y D? ¿Se acuerdan? R más D, investigación y desarrollo, I más D, etcétera. La R es la parte de la ciencia básica. La ciencia básica es ir a lugares que yo no sé, que yo no sé. A ver, ¿cómo? Sí. Lo que yo no sé, que no sé es el verdadero descubrimiento. ¿De acuerdo? El verdadero descubrimiento es cuando yo me voy a lugares de lo que yo no sé, que no sé. La D es lo que sé que no sé y lo que sé que sé. La D no descubre. Bueno, el gasto en la R más alto en la historia de Estados Unidos fue en los 60, 70. ¿Saben cuánto era? 2.3% del Producto Interno Bruto americano. No, maravilla. ¿Saben cuánto es ahora? 0.7. Y va a bajar. El nuevo presupuesto que pasó desafortunadamente Trump es bajar la investigación en Estados Unidos.
China le está subiendo prácticamente al 3%. La R es ir a lugares de lo que no sabes, la investigación básica. Esa es la que verdaderamente descubre. La nanotecnología, que es ahorita lo más interesante el día de hoy. ¿Saben qué es nanotech? Nanotech significa a penetrar el mundo en 10 a la menos 9. 10 a la menos 1 es 10 veces más pequeño. 10 a la menos 2 es 100 veces más pequeño. 10 a la menos 3 1000 veces más pequeño. 10 a la menos 9 son muchas veces más pequeño. En ese momento, 10 a la menos 9, la estructura molecular de los materiales cambia rotundamente. ¿Cómo alguien se dio cuenta de eso? Porque la R son los emprendedores de la ciencia. El emprendimiento, la más importante parte del emprendimiento es en la ciencia. Emprender en la ciencia. Cuando uno no emprende en la ciencia, simplemente está haciendo más barato lo que se inventó antes, que es donde estamos ahora. Mientras menos ciencia, menos ideas de negocio. Ustedes vayan a una hemeroteca y vayan por favor a los periódicos más importantes de Estados Unidos y chequen todas las innovaciones que había en los 60s y en los 70s versus las de hoy. Ahora no hay. Tenemos un retraso de 50 años de innovación en el mundo. El presidente de MIT escribió un artículo en diciembre después de la elección porque estaba asustado de lo que iba a pasar. No lo tomó en cuenta nada el gobierno americano. Y él hablaba precisamente de la ciencia invisible, la infraestructura que no se ve, que es invertir en que la gente piense, la gente que está cruzando ecuaciones o materiales para ver qué es lo que hay que hacer. Y eso desafortunadamente no lo estamos haciendo. Bueno, voy a cerrar con las 5 síntomas. La primera es lo que dije, obsesión por el costo bajo. ¿De acuerdo? La segunda tiene que ver con obsesionarse por el cliente. Y eso también va a causar un poco de escozor. El cliente es un mal necesario. Nosotros tenemos una obsesión de darle al cliente lo que quiere. ¿Y saben qué pasa con el cliente? Que el cliente tiene 2 problemas. Uno, miente. ¿Alguna duda que el cliente miente? 2, el cliente no es leal. La lealtad del cliente es un cliché. El servicio al cliente se ha deidificado. Nosotros pensamos que por atender bien a un cliente, que no digo que no lo hagamos, no me malinterpreten, pero eso no vende. El día de que el cliente encuentre una cosa mejor en el otro proveedor, se va a ir. El cliente es como los gatos. Los gatos no están ahí haciendo la barba cuando llega el dueño. Los perros sí. Los clientes son exactamente como los gatos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es atrapar al cliente en una red de valor de la que no se pueda salir. Entonces, no es customer satisfaction, es customer trapping. La satisfacción del cliente significa que el cliente se lo espera. Y por lo tanto, si el cliente se lo espera, no te va a pagar más. La única manera de que el cliente te pague más es que le des cosas que no se esperaba. Que lo sorprendas. Miren. Escuchen esto, lo voy a traducir ahora. You know, ultimately it comes down to taste. It comes down to taste. It comes down to trying to expose yourself to the best things that humans have done, and then try to bring those things in to what you're doing. Lo voy a traducir, pero voy a decir qué significa eso. Y lo quise poner para que ustedes lo vieran directamente. Ese es Steve Jobs. Año 1995. 1995. Quiero que ustedes piensen en su mente qué estaban haciendo en el 95. Bueno, los muchachos yo creo que todavía no habían nacido, estaban todavía en experimento con sus padres, todavía ni siquiera se conocían a los padres, ¿verdad? En el 95 entrevistaron a Steve Jobs. Esta entrevista se llama la entrevista perdida. Nunca nadie la vio hasta el 2011 que se murió Steve Jobs. ¿Se acuerdan cuando se murió la India María hace poco?
Bueno, que todo el mundo, todas las televisoras, ¿qué tenemos de Disney? Ya nadie se acordaba, ¿no? Bueno, cuando se murió Steve Jobs pasó lo mismo. ¿Qué tenemos de Steve Jobs? Y CBS encontró esta entrevista, la vio, se impresionó de lo que escuchó y lo que vio, y la pasaron en prime time toda la semana de la muerte de Jobs. Ahorita es viral esta entrevista. En esta entrevista en 1995 le preguntan a Steve Jobs que hacia dónde va. Y él habla de la post-PC era. En el 95 la post-PC, los que tenemos más edad, en el 95, ¿tenías computadora en el 95? Quizá no. Este tipo estaba hablando de qué viene después de la computadora. ¿Y saben qué es lo que dijo en esa entrevista? Antes de contestar esto, dice, sí, mira, va a ser un aparato que lo vas a llevar en tu mano, 95, lo vas a llevar en tu mano, todas las compras que haces hoy se van a hacer por internet. No teníamos casi ni internet y no había conexión inalámbrica en el 95. Pero el tipo dijo, lo vas a comprar todo con este aparato, y luego dijo, y prácticamente toda tu vida va a girar alrededor de ese aparato. 95 dijo eso. Está hablando del smartphone. Está hablando exactamente lo que pasa el día de hoy. Todo lo hacemos en ese aparato y toda nuestra vida lo llevamos exactamente así como tú tienes en tu mano tu iPhone o tu smartphone. Todo el mundo tiene lo mismo y cuando sales sin el iPhone de tu casa, te sientes totalmente incompleto. Este tipo lo dijo en el 95. Y cuando le preguntan, ¿y cómo sabes que vas en la dirección adecuada? ¿Qué fue lo que dijo? Contestó esto. Y dijo, ¿sabes qué? Tiene que ver con el gusto. Taste. ¿Con el gusto? Yo cuando escuché la primera vez, yo di una conferencia hace más de 3 años en el Silicon Valley. Porque a principios de 2014 estaba dando una clase en Stanford, ahí en California. Y entonces una exalumna mía de la Universidad de California en Los Ángeles me escuchó hablar mal de Tim Cook hace más de 3 años. Y me dijo, profesor, pues tu clase fue la mejor que llevé en el MBA. Te escuché hablar mal de Tim Cook. Aquí que la gente lo adora hace más de 3 años, que todavía era el héroe de Tim Cook. Y por algo lo estás diciendo. Entonces te voy a invitar, si te parece bien, a la Universidad de San Francisco, al Silicon Valley, te voy a poner enfrente a la gente de Apple. Y les vas a decir lo que estás diciendo ahorita, que Apple está teniendo problemas con Tim Cook. ¿Qué te parece? Pues me asusté, obviamente, me salió el ratón mexicano, ¿verdad? Pero fui. Es la conferencia más vista en la historia de la Universidad de San Francisco. Se volvió viral porque lo que yo dije ahí está pasando el día de hoy con Apple. Y lo dije hace más de 3 años. ¿Cómo supe? Precisamente lo que voy a contar ahorita, una empresa que no sabe a dónde ir. Tim Cook no sabe a dónde ir. Y este tipo sí sabía. Pero la manera como define a dónde ir es rarísima. Dice gusto. Entonces, yo con la primera vez que lo escuché, en el 2014 que hice la investigación sobre Steve Jobs, traté de escuchar todo lo que dijo durante toda su vida, que estaba grabado. Entonces metí 4 meses de investigación. Encontré este video. Y dije, reconozco que la primera vez que lo dije, Dios mío, ¿qué estaba fumando Steve Jobs ese día para que diga que gusto es una palabra estratégica? O sea, ¿qué tiene que ver el gusto? Pero luego en el 2007, 12 años después de esa entrevista, que no la había visto nadie, 2007 hasta 2011, le preguntan a Mr. Gates, oiga, Mr. Gates, si usted pudiera tomar una característica de Steve Jobs y volviera a escoger su carrera, ¿cuál escogería? Oh, I'd give a lot to have Steve's taste. He has natural, not a joke at all. I think in terms of intuitive taste, both for people and products. You know, we sat in Mac product reviews where there were questions about software choices, how things would be done, that I viewed as an engineering question, you know, and you know, that's just how my mind works. And I'd see Steve make the decision
based on a sense of people and product that it's even hard for me to explain. The way he does things, it's just different. And I think it's magical. Magical. Bill Gates, sin haber visto nunca la entrevista de Steve Jobs, dijo: lo que yo quisiera tener más de Steve Jobs es el gusto que él tiene. Y esa es la segunda parte del título de la entrevista. Las emociones. ¿Qué significa gusto? ¿Qué es gusto? Entonces ya cuando vi que Bill Gates reconocía que no era la eficiencia, que no era la ingeniería atrás que le estaba poniendo, sino que era el gusto. Miren, ustedes pueden recordar lo que alguien dijo o pueden recordar lo que alguien hizo, pero nunca se te olvida cómo alguien te hizo sentir. El tema son las emociones. Las empresas más exitosas del mundo son las que, fíjense lo que voy a decir, bajan la decisión de la mente al corazón, inclusive al vientre. Las ventas son emocionales. Nosotros tenemos que dar algo que a la gente lo emocione. Porque lo que más nos interesa a los seres humanos son las ilusiones, las emociones. Cuando yo vi esto, empecé a estudiar a nivel antropológico, epistemológico y ontológico, ¿qué significa gusto? Y estuve durante meses solamente metido a investigar qué significa gusto. Y encontré por ejemplo, que un filósofo alemán, Immanuel Kant, había desarrollado la rama de la estética. Y dijo, a todo mundo le gusta la belleza. A todo mundo le gusta la belleza en diferentes formas. ¿Por qué el Infonavit tiene que ser tan feo? ¿Por qué las partes pobres las hacemos feas? Los españoles del norte, que me fascinan cómo lo hacen un edificio, algunos veces frente al mar, y ahí el gobierno decide, esta va a ser de ayuda de protección. Cuando sabemos aquí que va a pasar una persona pobre, lo hacemos pobre. Lo hacemos sin gusto. Lo hacemos sin áreas verdes. Lo hacemos sin paisaje. Porque decimos que tiene que ser eficiente. No emociona eso. Entristece. ¿Saben qué pasa en el cerebro a nivel antropológico cuando algo te gusta? Se genera una dopamina que se llama oxitocina. Y la oxitocina te produce placer. Bueno, los niveles más altos de oxitocina están en el orgasmo, digo nada más para que tengan una idea de qué está hablando de oxitocina. Es el estar siempre con esa emoción a flor de piel. Y cuando pasa eso, la gente paga más. Y las empresas van a poder dar el producto a un precio más caro. Ahora, el gusto es a nivel epistemológico, es una sorpresa agradable. Sorpresa agradable, ¿ok? Ese es el gusto. Algo que te sorprende agradablemente. ¿Cuál es la palabrita en management? Que es una sorpresa agradable. Exacto, Carlos, la innovación. La innovación tiene que ver con el gusto, porque la innovación es una sorpresa agradable. La innovación no es hacer algo más eficiente. La innovación siempre tiene que sorprenderte. De manera que las empresas exitosas son las que te están sorprendiendo consistentemente. Entonces, a mí la manera como me gusta entender este tema de la innovación y de la estrategia es como la araña, la telaraña y la mosca. Es la trilogía, esta metáfora maravillosa. Esta metáfora, lo que trato de explicar con la metáfora, es que los clientes son exactamente eso, moscas. Y la mosca no es fiel a la araña, obviamente no. La mosca huye de la araña, no le interesa. Entonces, ¿qué es lo que hace la araña? ¿Nunca han visto National Geographic en YouTube o en la televisión cuando una araña está atrapando una mosca? Es fascinante, güey. Y un hilo de telaraña, y otro hilo, y otro hilo, y otro hilo. Casi se quiere meter a la pantalla y decirle a la araña, ya está atrapada, o sea, ya. Pero la araña tiene una obsesión por tener más hilos de telaraña. ¿Por qué tiene eso? Porque eso es la estrategia. El éxito de la innovación es siempre estar mandando hilos de telaraña para que la mosca, que es tu cliente,
esté atrapada en una red de valor de la que no se quiera ni se pueda salir. Cuando tu único hilo es el precio bajo, la mosca se va volando. Tiene que haber muchas más cosas. Cuando esas cosas no están, miren, fíjense los errores que vemos en la historia de las empresas. American Airlines hace un error horrible porque el nuevo presidente de American Airlines viene de US Air, que es un tipo de low cost. Está acabando con la línea. American Airlines sabía que pues, el vuelo es una cosa muy cómoda y entonces empezó a inventar imagínense, inventó el Global Entry. ¿Saben lo que es el Global Entry? Yo tengo Global Entry en Estados Unidos, entonces cuando yo me tardo para entrar a Estados Unidos 15 segundos. Porque tengo el Global Entry, llega una pantallita, le pongo el número de mi tarjeta de residencia permanente y me aparece una cosa ahí donde tengo que poner los dedos, pongo los dedos y aparecen mis dactilares y entré. Eso lo inventó American Airlines. Cuando tú no llegas por American, no llegas a Global Entry. Las otras líneas no llegan a Global Entry. ¿Por qué lo hizo American Airlines? Porque sabía que a lo mejor no podía mejorar tanto en el vuelo, pero en eso sí. Y luego metió lo del TSA PreCheck. A mí no me desvisten cuando tengo que pasar por eso. ¿Por qué? Porque estoy en TSA PreCheck por American. Entonces paso sin ningún problema. Todo eso lo hacía American Airlines. Son hilos de la telaraña. O sea, ¿qué es lo que hace una empresa? Tiene que estar haciendo hilo de telaraña siempre. Nunca pensar que el cliente va a venir porque es leal. La lealtad del cliente no existe. Pero las empresas que están cayendo y no saber a dónde ir, tienen que ver con irse a hacer las cosas baratas, tienen que ver con decir que el cliente le va a solucionar las cosas. Todas esas encuestas al cliente para preguntarle qué tiene que hacer la empresa no sirven para nada. Porque las encuestas significa que haces una pregunta. Y las preguntas son de lo que sabes que sabes. El descubrimiento es de lo que no sabes que no sabes. ¿Cómo es eso? Con antropología. No se trata del marketing tradicional, se trata de hacer antropología. Nosotros, ¿saben qué hacemos con las encuestas? Es como querer ir a entender el comportamiento del león al zoológico. Hacemos un focus group y son el león en el zoológico. ¿Tú crees que vas a entender al león en el zoológico? Tienes que ir a la jungla. Tienes que ir a estudiar a la gente sin que se dé cuenta que lo está estudiando. Tienes que adelantarte a tus necesidades. Tienes que ir a la parte de lo que no sabes, que no sabes. Entonces el primer factor es low cost. Ves directores generales que están haciendo todos los programas de reducción de costos por toda la compañía. Significa que no saben qué hacer. Le preguntan al cliente todo el tiempo qué hacer, porque ellos no saben qué hacer. Cuando les preguntas qué están haciendo, tienen 1000 proyectos que hacer. Estuve con una empresa, a unos días no voy a mencionar la empresa para no afectar a nadie, dando consultoría 2 días con una empresa, y esa empresa dice, tenemos 600 proyectos de estrategia. No, pues olvídalo. Cuando alguien no sabe qué hacer, tiene muchos proyectos. Cuando alguien sabe qué hacer, es 1 o 2. Y luego vas poniendo el otro. Cuarto, cuando ves empresas, como Facebook, por ejemplo, que se la pasan comprando empresas carísimas. Pagar $21,000 millones por WhatsApp. Tim Cook pagar $3,000 millones. $3,000 millones es 20 veces lo que costó el desarrollo del iPhone. Lo pagó por Beats, empresa de los audífonos grandes que no sirven para nada. $3,000 millones. Cuando alguien no sabe qué hacer, compra caro otra empresa. Las empresas más innovadoras del mundo tienen pocas adquisiciones de talento porque lo están haciendo adentro. Entonces, y otra cosa también es muy triste, ya el último síntoma de estos es que cuando hablan de la estrategia, según ellos, hablan de porcentajes. Porcentaje hacia arriba, porcentaje hacia abajo. El porcentaje no sirve de nada. Yo quisiera que esos indicadores se los quitaran de la cabeza. Aumentar en porcentaje es muy mediocre, porque 100% es aumentar una vez. No es nada. Y para abajo, porcentajes de defectos, 1% son 10,000 partes por millón.
Los japoneses hicieron todo el cambio de su estrategia cuando pasaron de porcentaje a partes por millón. Tienen 3 partes por millón. No tienen 10,000 partes por millón de defectos. Entonces el porcentaje la verdad es que no nos ayuda. Entonces, lo más importante de una empresa entonces, es irse al alto valor. 2, emocionar. Y el último punto que quiero ver, y ya con eso termino, es el de orquestar. ¿Qué significa orquestar? ¿Cuál es lo leyó hace rato Eduardo y creo que lo hiciste mucho mejor que como yo lo hice en el artículo, Eduardo, estuvo mucho mejor redactado lo tuyo. La orquestación es precisamente identificar el valor de los demás. ¿Ustedes saben cuántos años tiene la música en la historia de la humanidad? Pues todos, ¿verdad? Pero ¿cuántos años tienen los directores de orquesta? ¿Cuántos años? Tienen poco más de 120 años. ¿Sabían eso? Alguien en la música, hace 120 años, otro alemán para variar, Mendelssohn, dijo, ¿y no sería bueno que en lugar de solamente ver la partitura, hubiera alguien que identificara el valor de los demás y pudiera orquestarlo en la oferta que él da? Inventó el director de orquesta. Hoy nosotros tenemos que pasar de ser gerentes a directores de orquesta. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que los directores de orquesta lo que están haciendo es preocuparse por orquestar el valor de otros. Miren. Estas empresas que vemos ahí, yo no estoy diciendo que sean maravillosas, no estoy diciendo eso. Pero fíjense la característica de estas empresas. Hace unos meses que vi esta imagen en un periódico, lo recorté, lo puse como enlace, me hizo muy interesante. Dice, Uber, la empresa de taxi más grande del mundo, no es dueña de ningún taxi. Airbnb, la empresa de tipo hotel más grande del mundo es Airbnb y no tiene ningún hotel. 3, el retailer, el super, whatever, que vende más del mundo y que tiene más valor en el mundo, es Alibaba. Y no tiene inventarios. Y la última, Facebook. La empresa que tiene más contenido, no crea ningún contenido. Y entonces dice la titulación del periódico, decía, algo interesante está pasando. Algo interesante está pasando. ¿Saben qué está pasando? Están orquestando. Yo me emocioné mucho porque el Steve Jobs en la última película que la hacen de la vida de él, es buenísima, se la recomiendo, si no la vez es buenísima, estuvo nominada a varios Oscars, es excelente, es un trabajo maravilloso el director. Y en esa película hay una escena en la que Steve Jobs lleva a Steve Wozniak y Steve Wozniak lo está criticando de algo como siempre para variar, que se llama envidia más bien. Y Steve Jobs dice, yo solamente estaba orquestando. Yo me emocioné porque yo ese artículo lo escribí en el 2006 en la revista de Harvard. Steve Jobs murió en el 2011. Yo nunca me reuní con Steve Jobs y no sé si lo leyó, pero evidentemente sabía el concepto. Y lo aplicó a Apple. Apple sin duda es la empresa que mejor orquesta. ¿Tú te das cuenta? Las cualidades de Apple son precisamente la miniaturización, el diseño y la facilidad de uso. Todo lo demás está en apps orquestado en el smartphone. Lo más poderoso del teléfono es precisamente que tú orquestas el valor de los demás. Estas empresas orquestan el valor de los demás. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces en México? Y este concepto yo le llamo The Vantage Point y me encanta tener aquí la flor de sal porque aquí ustedes tienen en esta región, hasta lo que entiendo por el dueño de la empresa que está con nosotros, tiene la mejor sal del mundo. Por lo tanto, debe ser la más cara del mundo. Yo creo que Dios le dio a cada región del mundo, así como le dio a cada persona un don diferente, cada región del mundo tiene también un don diferente. Nosotros hoy tenemos la bendición en este país de que tenemos el aguacate, el mejor del planeta. 4 de cada 5 aguacates que se venden en Estados Unidos es Avocados from Mexico, es mexicano. ¿Y saben qué hicieron estos tipos? Una campaña
que está pagando los comerciales más caros del mundo en el Super Bowl, 5 años consecutivos. O sea, hizo lo mismo que Corona, no se fue a vender barato el aguacate. Lo convirtió en un delicacy, que la misma Casa Blanca, Obama es fan del guacamole, y el guacamole hoy se convierte en un espectáculo. Cuando la gente hace un guacamole en todos los países del mundo, la gente hace guacamole enfrente de ti, por el aguacate mexicano, porque se da en lo que se llama avocado land, avocado es en inglés aguacate. Ese avocado land que está en Michoacán tiene unas condiciones impresionantes. Hace rato le preguntaba yo a nuestro amigo que es el fundador y el dueño de Flor de la Sal, ¿por qué sabe eso? Y me explicó a nivel científico, porque seguro también es un científico, me explicó a nivel científico por qué es la mejor sal del mundo. Inclusive hablamos del fenómeno de ósmosis, que es lo que está pasando a través de por qué se está dando. Porque un ingrediente importantísimo es que una vez que identifico algo tan valioso como lo que tenemos de la flor de sal, y estoy seguro que en México hay más, que aparte del aguacate y la flor, y debe haber más cosas, tenemos que identificar eso. Los chilenos identificaron que el cobre es antibacterial. Entonces, en lugar de dar el cobre más barato del mundo, hoy están haciendo hospitales con unidades de cuidado intensivo, todo es de cobre. Se imagina un hospital todo de cobre en la parte para que no haya bacterias. Y entonces venden el cobre ahora más caro del mundo, no el más barato. Los vascos venden el acero que se utiliza para los cohetes de la NASA, es vasco, porque los vascos tenían mucho acero y decidieron vender el acero más caro del mundo. Nueva Zelanda pasó de ser un país pobre a un ingreso per cápita como el americano, y ¿saben qué es lo que vende? Vacas, las vacas más caras del mundo. Es el principal exportador de leche del planeta, 4 millones de habitantes solamente. Entonces, el tema es identificar nuestros vantage points, es decir, nuestros puntos de referencia. Hace rato también Eduardo comentó en su discurso, hablaba de identificar nuestros recursos. Y los recursos son precisamente cuáles, vamos a ver cuáles son, y vamos a meterle ciencia atrás de ese producto y vamos a venderle más caro. Colombia, por ejemplo, tiene las mejores flores del mundo. Ecuador tiene el mejor cacao del mundo. Paraguay tiene la stevia que se da prácticamente en las banquetas. Stevia es el único edulcorante que no hace daño. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar lo que Dios le dio a las diferentes partes del mundo y no venderlo barato, sino venderlo caro. Si empezamos a hacer eso y empezamos a identificar vantage point de nuestro país y lo empezamos a vender caro, tendremos mejores universidades, tendremos mejor todo, mejor vivienda, mejor empleo, mejor salud, mejor todo. Porque desafortunadamente la calidad de vida desafortunadamente está ligada con el dinero, tristemente. O sea, necesitamos que haya más riqueza, no más pobreza. La pobreza, la maquila lo único que hace es pulverizar la pobreza. Y lo que hace desafortunadamente es pensar que el pensar lo tiene que hacer el otro. Nosotros tenemos que pasar a la parte de pensar. Estamos en un momento muy interesante en México por varias cosas. Una, porque el comercio con Estados Unidos se va a afectar. Eso es una realidad triste con el presidente que está en Estados Unidos. Entonces es momento de identificar nuestro vantage point, de tomar este orgullo mexicano que nos caracteriza y de hacerlo para vender cosas de mayor valor. Y que esas cosas de mayor valor el mundo las reconozca, las aprecie, las pague más, y así podrá haber mejores sueldos para todos y mejor investigación para todos y mejor todo para todos. Pues no se trata de vendernos barato. La competitividad no es ser barato, la competitividad es tener el mayor valor. Y tenemos que identificar. Me encanta que tengamos un ejemplo tan clarísimo de sal. Cuando yo estaba leyendo lo que es la flor de sal, dije, Dios mío, si todo esto que está escrito científico es real, tenemos que darlo a conocer. Un empresario de Guadalajara, que voy a ver esta semana, hace unos zapatos de motivos huicholes, unos colores preciosos. Me dice, he ganado todos los concursos del mundo y no los vendo. ¿Saben por qué no lo vende? Porque nadie sabe que existe. Dije, el día que le metas el posicionamiento de mercado
igual que le mete Louis Vuitton. Esas son las dos claves. Las marcas, la fuerza de las marcas y la fuerza de la ciencia. Que son las dos cosas, tristemente, que no están en las maquiladoras. Ni la parte comercial ni la parte de tecnología. Yo trabajo también con la Universidad de Nueva York y la de Miami, pero Nueva York estoy en el centro de Globalization y presentamos en octubre pasado ahí en Manhattan los resultados de la globalización de todos los países y nos dimos cuenta muy interesante que China solamente compra extranjero lo que tiene una gran fuerza de marca, porque el chino es súper wannabe, le encanta tratar de aparentar, ¿no? Los chinos les encanta. Entonces, cuando es una marca importante le encanta y cuando es una tecnología, todo lo demás no lo compra. Por ejemplo, nuestra gran empresa mexicana Bimbo solamente tiene 20 años perdiendo dinero en China. Nada más son 20 años, digo, pues qué tanto, ¿no? Y les preguntas, te dicen, no, estamos aprendiendo. Los chinos no comen pan, por el amor de Dios. No, ahí vamos. No va, estás perdiendo dinero. O sea, si tú no tienes marcas fuertes y tecnología fuerte, no vas a vender en China. O si vendes en China, ¿sabes por qué? Porque lo vendes barato. Y el vender barato nunca es la salida. De manera que esta cuarta revolución industrial, y ya con eso termino, tiene que ver con empezar a pensar. La cuarta revolución industrial es dejar de hacer y empezar a pensar. Yo sueño con el día que todos los mexicanos, los puestos de trabajo, todos sean de pensar. Que todos los puestos que tengan que ver con hacer, los hagan los robots. Y no para que le quiten el trabajo a la gente que va a limpiar un baño. ¿Ustedes han visto esa tecnología europea para limpiar baños? Que están cerrados herméticamente, le aprietas un botón y se limpia todo, sin la mano humana. Yo sueño con que no tenga que haber un pobre mexicano nuestro en Estados Unidos, un McDonald's limpiando un baño. Sueño con eso. Sueño con que cada persona en nuestro país tenga un puesto que sea de pensar, no de hacer. Muchas gracias. Para continuar con nuestro programa, invitamos al maestro José Eduardo Hernández Nava a incorporarse nuevamente aquí al presidium. Sí. Bueno. Agradecemos al doctor Alejandro Ruelas Gossi su realmente inspiradora conferencia magistral. Iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas, señalándoles que quizás sea breve porque ya hay una agenda establecida para él. Y pues les pedimos levantar su mano para que se les acerque el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos una aquí y después acá el joven atrás. Dime tu nombre, por favor, si es tan amable. Víctor Lara. Antes que nada, muchísimas gracias por tan inspiradora plática, la verdad. Muchas gracias a ti. Muy interesante. No te escuché hablar acerca de la competencia. Excelente, buenísimo. ¿Por qué? ¿Por qué no el voltear a ver qué está haciendo el otro? ¿Por qué nunca mencionaste la competencia? Con toda intención. La competencia, lo que tú vendes tiene que ser tan maravilloso que la competencia es irrelevante. Mira, la obsesión por la competencia es un problema. Yo soy admirador de Ana Guevara cuando corría, creo que ahora es política y no sé qué cosas, pero cuando corría ella, ¿te acuerdas del Grand Prix del 2003? Ganó todas. Tristemente, en las Olimpiadas, pues perdió. Porque la de plata no se gana, se pierde la de oro, ¿no? O sea, tiene más mérito de la de bronce porque no se imaginó estar ahí, ¿no? Pero realmente estamos hablando de medallas de oro, no de plata, ¿no? Pero ella dijo una cosa muy interesante, le preguntaron cuando ganó todo el Grand Prix, dijo, oye, ¿la competencia? Y dijo, pues de reojo. Esa es la palabra. O sea, de reojo. Cuando nos obsesionamos por la competencia, Víctor, ¿sabes qué es lo que pasa? Que te vas a parecer a la competencia. Y cuando te pareces a la competencia, entonces como hacen lo mismo,
otra vez el precio más barato va el que va a ganar ahí. Entonces, por eso la competencia tiene que ser relevante. Yo sueño con un mundo, eso me han preguntado muchas veces, que si nadie se imitara, no habría desempleo. El desempleo empieza cuando alguien vea la competencia y trata de hacer lo mismo, pero más barato. Si todo el mundo hiciéramos cosas diferentes, no habría desempleo. Me alegra que no me has preguntado, y si no me has preguntado yo lo hubiera sacado a relucir, pero siempre me preguntan por qué no hablo de la competencia, con toda intención. El joven atrás también ya ha levantado su mano para acercarle el micrófono. Ay, qué linda eres, muchas Sí, gracias. esperas al micrófono, ya va para allá, gracias. Víctor, perdón, ¿tú qué estudias o qué trabajas o qué haces tú? ¿Tienes qué? Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Gracias, Víctor. ¿Tu nombre cuál es y qué es lo que haces tú? Leonardo, de la Facultad de Economía, estudio Economía. Muy Y bien. bueno, mi pregunta es cómo sería el proceso de evolución en donde los empleos técnicos, como pueden ser ensamblaje, se volverían un empleo del pensamiento, como usted propone, que se me haría una cosa maravillosa, pero no sé cómo sería el proceso de evolución. Mira, buena pregunta. Yo tuve la gran bendición de diseñar el Think Tank. Think Tank es un centro de investigación, Think Tank es un tanque de pensamiento, el más grande de España. Me tocó diseñarlo hace 10 años. Se llama Orquestra, como mi teoría, lo pueden ver, Orquestra con K, y me tocó diseñarlo. Y cuando el gobierno vasco me pidió que diseñara un centro de competitividad, el logro era que aumentara el ingreso per cápita del País Vasco, eso era lo que me pusieron como regla. Entonces lo que hice fue lo siguiente, fue un plan muy interesante, pero al final de cuentas cuando alguien produce algo hay 4 elementos: la idea, el prototipo, la ingeniería y el ensamble. Déjame explicarte qué consiste cada una. La idea, a alguien se le ocurre que puede haber un iPhone. El prototipo es empiezas a ver si funciona o no funciona, y ya que funciona, viene la ingeniería, que es cómo hacerlo millones de veces. Esos 3 elementos son los que valen. Ese es el pensar. El cuarto, que es el ensamble, es el no pensar. Entonces, en el País Vasco hace 10 años, lo que yo diseñé como estrategia fue, yo quisiera que ya no hubiera ensamble en este país, en esta región del mundo. Pero ¿qué hacemos con la gente que ensambla? ¿A qué área los pudiéramos pasar de las 3 áreas del diseño? ¿A hacer ideas, a hacer prototipos o a hacer ingeniería? A hacer prototipos. ¿Por qué? Porque ingeniería no pueden, porque no son ingenieros, por eso están ensamblando. Ideas, pues a lo mejor no tantas, porque su complejidad cognitiva es muy limitada en el ensamble, pero saben muy bien hacer cosas. ¿Me explico? Entonces hicimos un programa maravilloso donde pasamos la gente que estaba ya para retirarse, ya mayores, y los poníamos a hacer prototipos. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? Generar más ideas. Porque la única manera de tener trabajo para que la gente haga prototipos es que haya muchas ideas. Bueno, te puedo decir afortunadamente que logramos, vuelvo a repetir, ser la segunda región más rica del mundo después de Luxemburgo. En el País Vasco. Si España fuera todo el País Vasco, sería Alemania. Porque el País Vasco se dedica a pensar. Tiene el Museo de Arte Moderno más exitoso del mundo, que es el Guggenheim. Si ustedes tienen tiempo, métanse el Google, vean San Sebastián, vean Bilbao, vean País Vasco. Se van a impresionar de la tecnología. Ellos, por ejemplo, tienen la segunda inversión más grande del mundo del grafeno, que es el nuevo material del futuro, que se inventó en el 2004. Yo estuve todo el año pasado, los primeros 2 meses del año pasado, asesorando a Grafenea. Y es interesantísimo porque diseñamos, por ejemplo, unos procesos donde estamos imprimiendo grafeno. O sea, convertimos todas las impresoras de la parte navarra española, las convertimos ahora, imprimen pruebas de embarazo, imprimen pruebas de diabetes, circuitos integrados, y ya no es tinta ni papel, es grafeno. Es decir, son empleos de pensamiento, güey. Entonces la única manera es que las nuevas generaciones entren en esta 4ª revolución industrial y que todo lo que se ensamble ya no se ensamble, sea impresión en 3D. ¿Me explico? Una impresión en 3D no necesita ningún ser humano, pero imagínate lo que tenemos que pensar
para que una máquina de 3D imprima un coche entero. ¿Te imaginas todo el pensamiento atrás? O sea, lo que estaríamos haciendo es un mundo maravilloso que la gente le pagan por pensar, no por hacer. ¿Alguna otra pregunta? Ya, Sí. el maestro Pepe del Río. Micrófono. Hay una por aquí, perfecto, muy bien. Sí. Buenos días, Alejandro Sánchez, trabajo aquí en la universidad. Tengo bajo mi responsabilidad un software que desarrollamos en la universidad, Siabook. Wow. Tiene 30 años de desarrollo. Nosotros lo consideramos el software líder en bibliotecas en Latinoamérica. Estamos en más de 3.500 servidores de Siabook en el mundo, es para manejo de bibliotecas. Wow. ¿Ustedes lo hicieron aquí? Nosotros lo produjimos aquí. Qué maravilla, te felicito, güey. Qué maravilla. Toda la red de bibliotecas de Conaculta, alrededor de unas 5,000 bibliotecas, tienen un software que se llama Prometeo. Oye, ¿y lo venden caro? Ya me dijo Eduardo que no. Lo vendemos al doble de cuando yo llegué, por lo menos. Es el precio más bajo, el doble, y puede llegar hasta 80,000 pesos. No hemos logrado colocar ninguno de esos porque nos tienen como un software barato, precisamente. Y mucho de lo que estamos haciendo es ahora la orientación hacia los servicios también, que antes Perfecto. se vendía el software con un contrato de mantenimiento eterno. Mientras el software estuviera instalado, la Universidad de Colima estaba obligado a dar servicio. Quitamos eso y ahora de estar en un 70-30 de venta y servicio, ahora es al revés, un 40-60 de venta y servicios. Muy bien. Tampoco mencionaste nada sobre servicios. No, ¿Qué porque de eso? excelente, gracias por la pregunta y también es toda intencional. Los servicios es una dicotomía bastante estéril. El servicio surge cuando a Estados Unidos se le ocurre que la manufactura lo van a hacer los países pobres. Alemania tiene un GDP principalmente industrial porque no mandó a manufacturar barato. El servicio es una tontería. Es decir, cuando yo divido manufactura, es que solamente el menos 2% de Estados Unidos es industrial. Ya lo están regresando porque se equivocaron. Y es servicio porque alguien hace la manufactura, sin embargo lo hace el país pobre. Entonces ahorita hay 3 fenómenos que están echando por la borda el servicio. Déjame llamarle mejor, Alejandro, value. Porque el producto se está servitizando y el servicio se está productizando. Checa Microsoft. Se productizó, ya no es servicio. Tiene sus máquinas que son maravillosas. Entonces, hay 3 fenómenos muy interesantes que tienen que ver con esta tontería de la dicotomía de los servicios. Pero tiene que ser value. Número 1, se llama reshoring. Significa, ¿te acuerdas que offshoring era mandarlo a un país pobre? El arbitraje económico, ¿no? Ahora el reshoring es, lo voy a regresar. ¿Por qué? Porque son fuentes de trabajo que perdí por mandarlo a países baratos. Lo estoy regresando, reshoring. Otro se llama onshoring, como lo hace Mercedes-Benz. Oye, si se los voy a vender a los chinos, pues lo hago en China. ¿Me explico? Perfecto. O sea, no es que lo manufacture ahí para luego vender en otro lado, como lo hacen los americanos, que fue un gran error americano, el offshoring. Error, y por eso tiene esos problemas. Por eso ganó, desafortunadamente, el que ganó. Por el fenómeno de haber hecho eso. Y 3, nearshoring, que eso para mí es una mala noticia para México, porque se están acercando. Nearshoring significa un poco más cerca, no en Asia. Entonces, este fenómeno del servicio se está traduciendo a valor. Vuelvo a decirte, el producto se servitiza, valga la expresión, y el servicio se productiza. Fíjate qué interesante, Steve Jobs fue el único que se dio cuenta que necesitaba tener hardware y software junto. Todos los demás decían o hardware o software, y Steve Jobs fue el único que dijo tienen que ser juntos. Nokia, por ejemplo, falló porque el Symbian, que tú lo debes de conocer muy bien, era muy complicado de usar. Y el iOS de Apple es maravilloso. Por ejemplo, tú sabes también seguramente que Samsung tiene años tratando de tener el Pasha, todavía no lo lanza. Y odia tener que usar el Droid. Entonces, lo que quiero decirte es que las dos cosas van juntas. El producto, el servicio, y eso le llamo yo value. Entonces,
que si es tangible o es intangible, no importa, al final de cuentas, o sea, toda la tendencia de servicios es una tontería de definición. Era simplemente porque a alguien se le ocurrió que lo barato lo hiciéramos nosotros. Y eso, yo hubiera sido feliz si no hubiera habido maquila en nuestro país. ¿Sabes por qué? Porque hubiéramos hecho otra cosa, güey. Tendríamos más flor de sal ejemplos. A mí me encanta cuando te escucho, porque te escucho con ciencia atrás. Y lo que te dije hace rato, necesitas que el mundo se entere de ti, porque yo me enteré de ti porque Raúl, mi amigo que me invitó, me dijo. Y yo me acuerdo que había visto tu conferencia con Susana Zabaleta y dije, qué maravilla. O sea, pero te conocen en México. No es suficiente. Te tienen que conocer en todo el planeta. El posicionamiento tiene que ser global. Sí. Ya está aquí una persona. Gracias. Mariano Gutiérrez, trabajo en Fomento Económico. Sí. Me felicito por estar aquí escuchando esta conferencia. Muchas gracias. Gracias por venir. No hay una oración de desperdicio. El tema es que usted ha roto un montón de paradigmas. El problema es cómo convertirnos en provocadores nosotros, este auditorio. ¿Qué hacer para convertirnos en provocadores? Está rompiendo paradigmas, porque venimos y captamos. Yo no sé si mañana nos estamos acordando de lo que hizo. Entonces debe ser algo sistémico, estructurado, organizado. ¿Cómo cambiamos y transformamos a Colima para convertirnos, con todo respeto, en un provocador como usted? ¿Qué habría que hacer? Excelente pregunta. Yo creo que es una pregunta buenísima. ¿Sabes qué? Tenía un video ahí, pero se los voy a contar, de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia le preguntó al gato, ¿qué ruta tomo? ¿Te acuerdas? Estaba buscando el conejo blanco. Y entonces el gato le contesta, pues depende a dónde quieras ir, güey. Entonces la Alicia le dice, no, donde sea. Entonces toma cualquier camino, güey. Entonces la primera pregunta que nosotros tenemos que plantearnos es, ¿qué es lo que queremos ser en Colima? Esa es la primera pregunta, o sea, ¿quién quiere ser? Yo tengo años trabajando con varios países, entre ellos Ecuador, que le tengo muchísimo cariño, y yo tengo años diciéndoles, ustedes tienen que cambiar de nombre, ustedes tienen que ser el país de chocolate, ni siquiera el país de chocolate, no del cacao, sino de chocolate, es decir, todo el enhance value, todo va a aumentar el valor, ¿no? Entonces, uno tiene que definir qué es lo que quiere ser. Y la primera parte es que te definas con el elemento que dije hace rato, que no se va a valer producir cosas baratas en Colima. Pero empieza con una o dos cosas, o sea, como te dije hace rato, no 600 proyectos. Por ejemplo, a mí, yo creo que Flor de Sal pudiera ser una, y seguramente hay más, el jugo de plátano que están haciendo ustedes aquí en la universidad. Hay varias cosas que ayer Mauricio y Raúl me comentaban de Colima. Pero una o dos, o sea, no agarremos 100 no. Uno o dos. Ahora, toma uno que tenga un impacto importante en volumen. Déjame decirte por qué. Porque Godzilla siempre tiene una razón, o sea, el tamaño importa, güey. Entonces, si no es algo de volumen, no va a impactar. Entonces, yo lo que haría es, hoy que llegues a tu oficina, y me fascina ver que tú estés diciendo esto, porque tú eres responsable precisamente de definir a dónde se va a invertir. Me encanta que seas tú, y me encanta que estés aquí, lo agradezco muchísimo. Nos saludamos ahorita que estás y te lo dije desde que te saludé, qué bueno que estés aquí, porque de alguna manera tú tienes que ver dónde se va a invertir. Entonces, toma el GDP de Colima y ve lo que se vende más. Tristemente van a ser cosas de gobierno, desafortunadamente, vas a contar esa, pero quitando un poco lo de gobierno, empieza a ver lo que Colima de alguna manera pudiera producir, checa el que tiene más volumen, y luego la siguiente pregunta ¿es susceptible esto de sofisticarse? ¿Me puedo quitar el commodity trap de aquí? Fue lo que hicimos en Chile. Yo tengo trabajando con los chilenos desde el 2004 intensamente. Yo tengo trabajando con ellos ya 14 años. Gracias a Dios, puedo decirte con la felicidad, lo logré. Ya estamos siendo el que se vende el cobre más caro del mundo. Y estoy feliz por eso. Y lo pude poner finalmente en un artículo de Harvard, el caso del cobre chileno en hospitales, güey. ¿Por qué fue facilísimo en Chile? Porque el principal producto de Chile es el cobre. Y cuando nos preguntamos que se podía sofisticar, sí se podía.
La leche. Tú sabes que la caseína, la proteína de la leche, tiene aplicaciones para el cáncer. Ustedes están haciendo esto aquí, porque comentaba Carlos, hay procesos de cáncer aquí también en la universidad. Entonces, una vez que identificas el producto que tiene volumen y que puede sofisticarse, entonces juntas lo que hablabas de la triple hélice, juntas entonces la universidad y entonces empiezan a conversar. Entonces empresas se van a sentir atraídas de ser parte de ese esfuerzo. Estamos hablando básicamente de 3 conceptos: la estrategia de Estado, la estrategia de la empresa y la estrategia de las leyes. En inglés le llamamos Industrial Policy, Public Policy y Business Policy. Tienen que coexistir. O sea, tiene que haber una definición de Estado, donde Colima se defina como el estado de la sal, por decir algo. O no sé, lo que tú escojas, pero que se haga en esa triple hélice de la que hablaba Eduardo hace rato. O sea, y ahora, hacerlo en los 4 aspectos que llamamos el 4 bottom line. La empresa socialmente responsable, ambientalmente responsable, financieramente responsable y futuro responsable. Los 4 elementos. Ahora, estas cosas de environmental y social cuestan dinero y tú lo sabes mucho mejor que nosotros aquí en la reunión. Tú sabes mejor que eso. O sea, una empresa que vende barato, ¿cómo va a ser socialmente responsable? No le alcanza. El margen es chiquitito, cualquier cosa, cualquier merma ya se pasó a números rojos. Por eso necesitamos vender caro para que tengas un buffer para sostener socialmente responsable y environmental responsable. Por eso es importantísimo, lo voy a decir, y no quiero que sientan que estoy hablando de lujo. Tenemos que vender caro. Los seres humanos tenemos que vendernos caro. Cada ser humano, Dios nos creó diferentes, con diferentes dones. También Dios hizo las regiones diferentes. Es interesantísimo. ¿Por qué no todas las regiones son iguales? Porque desde la creación se vio así. Entonces, ¿por qué simplemente hacemos barato lo que hizo el otro y nos olvidamos de lo que hacemos aquí? Entonces, haz una lista, así lo hicimos en Chile. ¿Cuáles son los productos más importantes? Porque si sofisticas un poco uno de esos, como el volumen es alto, el impacto es inmediato. ¿Me explico? Entonces, fíjate lo que más se vende en Colima y pregúntate, ¿se puede vender caro esto? ¿Se puede hacer ciencia atrás? ¿Le puedo sacar doble clic para ver otras aplicaciones nuevas? La leche, por ejemplo, ¿sabes qué encontraron los de Nueva Zelanda? Que podían sacar leche sin grasa, ¿lo puedes creer? Directamente de la vaquita, güey. Y con diseño de experimentos, ninguna alteración genética, diseño de experimentos. Y descubrieron, por ejemplo, con más omega 3. Imagínate, o sea, la ciencia es precisamente lo que nos dio Dios para poder pensar y para poder impactar el valor. No sé si el caminito te pareció, pero lo he hecho más de una vez. Tristemente nunca en México. Solo nos quedó tiempo para una pregunta más. Ya está aquí el micrófono. Buenas tardes, Osmina Mud, presidenta de Canacintra aquí en Colima. Encantado de conocerte, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias por venir. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación, señor rector. Y como decía Mariano, obviamente es una revolución ahorita en la cabeza de la cantidad de conceptos que estamos intentando recoger y que intentaremos apropiar. Hay un momento en el que tienes que romper con esta tendencia de pensamiento y mencionaste varias veces en tu charla que haces estudios antropológicos precisamente sí. en ese sentido, quiero pensar, claro. de cómo cambiar nuestra tendencia natural que ya tenemos precisamente por esa idiosincrasia creada. ¿Dónde rompemos? ¿Dónde empezamos? Es decir… Mira, ¿tú te acuerdas de ese comercial mexicano que decía… ¿Cómo le hago para que no suene el dorito? Agárralo descuidado, ¿te acuerdas que decía? Obviamente, como quiera, tronaba, ¿no? Es precisamente eso, es no pensarlo tanto, güey. Simplemente primero, lo más importante es empezar a ver conceptos nuevos, como tú dijiste, me encanta lo que acabas de decir. Y lo que acabas de decir es una cosa muy interesante que también comentaste tú. Lo que está pasando hoy en la audiencia es una excitación, una emoción. Mañana empieza la confusión. Es que no te libras, güey. Solamente el 5% de los entes pasan a la siguiente, que se llama organization. A ver, déjame me organizo. Porque si no, luego viene la frustración. O sea, la gente no lo hace, lo absorbe. Por eso me encanta que haya gente aquí tan importante
como los que están haciendo preguntas. ¿Por qué? Y me encanta el programa convocatorio de la universidad, que venga gente, presidente Canacintra, el director de investigación del gobierno, me explico, todas estas cosas son... Es que es la gente que tenía que haber estado, me parece excelente eso. Y me encanta también que esté directamente el rector, porque ustedes son los que toman esas decisiones. Es decidir. Mira, vamos a un experimento muy interesante. La gente piensa que cuando alguien se convence de algo, como la audiencia, entonces luego vienen los nuevos hábitos y luego vienen los resultados. La gente piensa que es así. Me convenzo, un hábito nuevo, un resultado nuevo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pues eso no es cierto. Levanten la mano en la audiencia los que están convencidos que el ejercicio físico periódico es importante para la salud. Levanten la mano los que están convencidos de que es bueno hacer ejercicio. Dejen levantada los que lo hacen. Mira, qué interesante, ¿no? Como la mitad de la gente baja la mano, porque el convencimiento no sirve de nada. Los hábitos convencen, y los hábitos son sin estar seguro de lo que estoy haciendo. Mira, mis grandes anfitriones, Raúl y Pati, que me recibieron en su casa estos días, muy amables, que estuvimos platicando hasta tarde porque nos veíamos hace muchos años, me dice, no hombre, pues mañana no voy a hacer ejercicio. No, yo voy a levantar a las 6 de la mañana otra vez, porque yo no dejo un día de hacer ejercicio, hago 2 veces al día, de hecho. O sea, oye, pero es que yo mañana voy a ir, es que hay un club, vamos al club. No sé si me explico. O sea, es un hábito, y ese hábito solamente se da. Hay un escritor de un libro que ya acaba de morir hace poco, Jerry Bridges, de un grupo cristiano maravilloso, que decía: siembra un pensamiento y cosecha un acto. Siembra un acto y cosecha un hábito. Y luego yo le añadí: siembra un hábito y cosecha una vida. ¿Me explico? O sea, pero empieza con un pensamiento. Hay que empezar a llevarlo a pequeños actos. La parte del consciente hábil que hablaba hace rato, ¿te acuerdas? O sea, pasamos del no darme cuenta que estábamos en conceptos mal. Tú ya estás en la etapa 2, clarísimo. Ya me di cuenta que hay que cambiar. Tú también lo dijiste, estás revolucionando la cabeza. El siguiente etapa es: déjame practicar los conceptos nuevos. Yo les sugeriría, a mí no me pagan un centavo por los artículos que escribo, así que no crean que lo voy a recomendar para que lo lean. A mí no me pagan un centavo eso. O sea, la revista de Harvard, que tengo varios bestsellers, nunca me han pagado un centavo. O sea, no pagan el académico eso. Entonces, el hecho que diga que lean mis artículos es simplemente para que haga algo, no para que a mí me beneficie, pero léanlos. Todos mis artículos, gracias a Dios, tienen estos conceptos. Y ahí estoy seguro que lo van a leer y van a decir: ah, ya entendí. Inclusive mis artículos hablan de paso por paso, o sea, cómo hacer esto. Porque no solamente es la idea, sino es, déjame ayudarte el caminito. Entonces, lean, entérense más de esto, y por el amor de Dios hagan un plan. O sea, hagan un plan. O sea, realmente pónganlo por obra. A mí me encanta cuando Raúl me platicó de toda la gente que iba a venir y Carlos me mandó el mensaje, me dijo: viene tal, tal y tal. Yo me emocioné mucho, dije: mira qué maravilla. Ahora, yo estoy haciendo esto, como ustedes saben, sin cobrar un centavo. O sea, yo cobro por conferencia en empresas una buena cantidad, de eso vivo, ¿no? Pero aquí absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, porque es mi país, porque son mis amigos también, y porque sí me interesa ver que hagamos algo diferente. Y Colima me fascina, porque Colima es un estado pequeño de México. Qué maravilla que sea Colima el que empiece, porque ningún estado de México lo está haciendo. Todo es empleos baratos, y eso no nos va a sacar adelante a ningún lado. Perdón por extenderme tanto, pero... Agradecemos al doctor Alejandro Ruelas Gossi todo el tiempo que nos dedicó hoy a estar aquí, y a las preguntas y respuestas también, y su conferencia. Antes de entregar el reconocimiento al doctor Alejandro Ruelas, quiero agradecer a todos los asistentes, a los alumnos, a los empresarios, a los funcionarios del gobierno del Estado, del gobierno federal, a los universitarios, profesores, investigadores, decirles a todos que estén al pendiente del ciclo de conferencias que se van a estar ofreciendo
a través de la Dirección de Innovación y Emprendimiento de la Coordinación de Extensión Universitaria. Agradecer también a Carlos Daniel López Preciado que el día de hoy tengamos a Alejandro Ruelas con nosotros. Y ahora sí hago entrega del reconocimiento. Y dice lo siguiente: Universidad de Colima otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro Ruelas Gossi por haber impartido la conferencia magistral Cómo aprovechar la cuarta revolución industrial para emocionar a los clientes, el jueves 25 de mayo en el auditorio de la Biblioteca de Ciencias, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, Colima, Colima, México, 25 de mayo de 2017, maestro José Eduardo Hernández Nava, rector. Educación con responsabilidad social. Antes de concluir, un atento aviso: la charla programada con el doctor Alejandro Ruelas Gossi y los profesores investigadores invitados ya se realizará a las 11:30 horas en este mismo edificio, en la sala de usos múltiples que está adjunto a este auditorio. Ahora sí concluimos con esta conferencia magistral. Gracias por habernos acompañado.